Buenas tardes. Como nos gusta ser puntuales, vamos a dar comienzo a la conferencia y, en primer lugar, en nombre de la Real Liga Naval Española, agradecerles la presencia, nuestro agradecimiento a este Ateneo que nos honramos en pertenecer y que tanto apoya a la cultura y a las actividades en esta ciudad. Y yo voy a ya empezar a presentar a nuestro conferenciante, que es una de las personas con gran calidad y profundidad en nuestra historia, y don José Luis Asunción García, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Ha publicado su tesina en una revista de la Universidad Complutense sobre la Compañía Transatlántica en las guerras coloniales. Académico de la Real Academia de la Mar, en cuya sede ha impartido varias conferencias sobre Jorge Juan Santacilla, Alejandro Malaspina y Julio Verne. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas de historia marítima en varias universidades: Zaragoza, Alcalá de Henares, Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, etc. En el Ateneo de Madrid ha impartido varias conferencias, entre ellas Vida y obra de Agustín de Fossá y Historia de la medicina en la mar. Ha sido durante varios años profesor y coordinador del máster Dirección y Gestión de la Seguridad en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante 2 años ha sido profesor colaborador voluntario en la Universidad de Jaca sobre literatura del siglo XIX para posgraduados. Ponente en 2 congresos internacionales sobre Julio Verne. Guía voluntario del Museo Naval de Madrid. Ha sido durante muchos años responsable del área de cultura de la Real Liga Naval Española. Con todo esto, queda claro que tenemos una persona de gran calidad para algo importante que nos va a explicitar y que, bueno, quizá en estas fechas lamentablemente tenga todavía más dinámica el hablar de ello. Nos va a dar una conferencia sobre Yalta en su 80 aniversario y su repercusión en la política actual. Como vemos y vamos a conocer a partir de ahora, estamos teniendo, yo diría casi sufriendo, circunstancias de aquella época. Yo con esto, volviéndoles a agradecer la presencia, le paso la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias. Ahora me oyen ustedes mejor, ¿no? Y les voy a hablar de la conferencia de Yalta, que se llevó a cabo entre los días 14 y 11 de febrero de 1945 en la península de Crimea, en Ucrania. Hubo un tratadista de historia militar, que fue ni más ni menos que Clausewitz, un militar prusiano que había luchado al lado de Alejandro I contra Napoleón y que escribió un tratado sobre la guerra de varios volúmenes, con una frase icónica, que definía la guerra como la continuación de la política por otros medios. Es una frase muy conocida y muy repetida, pero yo añadiría otra cosa. La política puede desencadenar una guerra, pero la guerra, una vez desencadenada, adquiere su propia dinámica que excede completamente de los cálculos y los planes políticos. Y precisamente nuestra Segunda Guerra Mundial, que se empezó el 1 de septiembre de 1939 y acabó en el 45, a lo largo de estos años se han producido más de 15 conferencias, reuniones, precisamente a remolque un poco de estas circunstancias militares. Se cambiaron alianzas, se cambiaron bandos, y, como les digo, la política fue un poco a remolque de todo esto. Voy a hablarles de una conferencia que fue vital y que además efectivamente tiene sus repercusiones en nuestra política actual y que va a ser un punto de tensión, Dios no lo quiera, con las pretensiones de Putin. Ya saben que Putin, le preguntaron una vez los periodistas cuál ha sido el mayor disgusto que ha tenido en su vida. Dice, cuando en el año 1991 se disolvió la Unión Soviética. Es decir, la mentalidad de este hombre es precisamente
no volver a una Unión Soviética comunista, pero sí a ese sentido imperialista que tenía precisamente este tema. Esta fotografía, que además la habrán visto muchas veces, es icónica, es la ruptura de la barrera que dio paso a la invasión alemana en Polonia. Después de un acuerdo entre Molotov y Ribbentrop en 1939, se llegaron a un acuerdo alemanes y rusos para la invasión de Polonia y repartírsela. Los rusos quedarían con la parte del este de la línea cruzón y los alemanes la otra parte. Cuando Alemania, contraviniendo todo lo acordado en Múnich con Chamberlain, invade Polonia, los rusos también la invaden unos días más tarde. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania precisamente por ello, pero nadie declara la guerra a Rusia y avanza hasta esa línea cruzón que había establecido con Ribbentrop. Ese avance ruso ha calado mucho en el alma de los polacos, porque ese terreno, unos 80.000 kilómetros cuadrados, que los rusos invadieron de Polonia, se dedicaron sistemáticamente a ejecutar oficiales, policías e intelectuales que podían ser el germen de un movimiento nacionalista de independencia de Polonia. Los rusos siempre han tenido a Polonia en la mira. Desde el Congreso de Viena, cuando Alejandro I se apropia de lo que se llamaba el Ducado de Varsovia, porque ellos decían que Polonia es un poco la vía de invasión de Rusia y siempre tenían esto en mira. Los polacos hoy día no olvidan esos 20.000 muertos que aparecieron en las fosas de Katyn y sobre todo algo que no olvidan todavía más, y es que el territorio que se usurpó, un territorio que era de la Prusia Oriental, que se llama Kaliningrado y que ahora está aislado por todos los países de la OTAN, Mikhail Kalinin, en cuyo honor se dio nombre precisamente a Kaliningrado, fue uno de los miembros del Politburó que autorizó la ejecución de esos 20.000 polacos. Y eso no lo olvidan los polacos de ahora y se niegan a decir que se llama Kaliningrado, ¿no? Es decir, son viejas rencillas. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué estalló la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue la herida infectada de la Primera Guerra Mundial. Se hizo una mala paz, se hizo una paz llena de odio. Acuérdense de la frase de Clemenceau, cuando viene la delegación alemana a Versalles a firmar los tratados de paz, que dice: queréis la paz, os la vamos a dar, pero vamos a ajustar cuentas. Y las cuentas fueron desorbitadas, no solamente por haberse apropiado del Sarre y también haberse abierto el paso a Danzig a Polonia, sino además porque la indemnización económica fue tan brutal que sumió completamente en la pobreza al pueblo alemán. Este corrimiento de fronteras y estas, digamos, imposiciones del vencedor calaron en el pueblo alemán y se mantuvieron, y fue caldo de cultivo naturalmente para que el psicópata de Hitler, que lo era, pues se aprovechara de ese nacionalismo y de esa injusticia que realmente se había cometido con el pueblo alemán. De la conferencia de Yalta, que como les digo se celebrará ya casi al final de la guerra, desde el 11 de febrero, desde el 4 al 11 de febrero, a primeros de enero de ese año, del 45, ya el ejército alemán había sufrido su canto del cisne, había fracasado en la ofensiva final de las Ardenas y estaba en franca retirada. Los tres grandes, los tres protagonistas de lo que fue esta conferencia de Malta, en primer lugar Roosevelt. Roosevelt era un personaje muy curioso en el sentido de que se puede observar desde que inicia los contactos con Churchill, antes de que entrara en guerra Estados Unidos, hay como una especie, no digo de degradación, pero sí de pseudoadmiración a Stalin. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las conferencias. Para él Stalin la admiraba porque era una persona que, bueno, se había impuesto a los alemanes con la ayuda, naturalmente,
pues de la ley de préstamo y arriendo, y con toda la ingente cantidad de material de guerra, sobre todo que a través del Mar del Norte y Murmansk y Arcángel habían llegado a los rusos. Y, en primer lugar, Roosevelt no querían, aunque lo deseaban, no podía entrar en guerra con Alemania, porque había un comité que tenía una influencia en los lobbies, tanto en el Senado. Entonces, no había 100 senadores en la Cámara Alta como hay ahora, porque solamente había 48 estados. Cada estado tiene 2 senadores, porque todavía no habían sido considerados como estados ni Alaska ni Hawái, que lo fueron en 1959. Bueno, Churchill tenía un problema de este comité que se llamaban American First, que no es invención de de Trump. American First ya salió a la luz con Wilson cuando acabó en 1919 la guerra y se firmó la paz, porque la Sociedad de Naciones que se crea es una especie de ONU. Entonces, esta Sociedad de Naciones, que fue una idea que tuvo Wilson, los americanos no la quisieron a través de este enorme lobby que dominaba tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja de los congresistas, y no pudo hacerlo. El American First en tiempo de Roosevelt existía y no quieren entrar en guerra con Alemania. Uno de las personas que más prestigio tenía dentro de este comité era el propio Lindbergh, el famoso aviador que cruzó el Atlántico en solitario, que era automáticamente no intervencionista. Pero había una relación muy especial con Churchill, de Roosevelt. Churchill está completamente agobiado. En el verano de 1940 se produce la retirada de Dunkerque. La retirada de Dunkerque, que es otro misterio en la historia. Cómo Hitler no aprovechó ese embolsamiento de la mayor parte del ejército británico y gran parte del ejército francés en Dunkerque para atenazar y para darles una derrota definitiva. Y sin embargo les dejó que embarcaran. Eso sí, dejando todo su material pesado y todo el material rodante y todo lo que tenían, pero les permitió que se embarcaran. Churchill estaba completamente desesperado y escribe en 1940, al final, una carta pidiendo auxilio material a Roosevelt. Roosevelt no puede vulnerar esa neutralidad que tiene, y entonces llega una argucia jurídica que es la creación de la ley de préstamo y arriendo, que tiene 2 fases. La primera, la entrega de 50 destructores que estaban arrumbados desde la Primera Guerra Mundial y los tienen en Estados Unidos, que costó mucho ponerlos en funcionamiento. Eran aquellos, no sé si están habituados con el tema naval, pero eran aquellos destructores de 4 chimeneas, y como idea les diré que la famosa película El motín del Caín, que está basada en una novela, El motín del Caín, precisamente la novela es uno de esos destructores, el protagonista de la novela. Esto es un tema. De los destructores se firma la paz de préstamo y arriendo, el tratado de préstamo y arriendo que se aprueba por el Senado y por el Congreso en marzo de 1941. Entonces, Churchill quiere todavía acercarse más a Roosevelt y le propone una reunión personal vis a vis para firmar un documento que van a llamar la Carta del Atlántico. Y entonces la cita va a ser a bordo del Príncipe de Gales, que es uno de los mejores acorazados británicos, que será hundido unos meses después en el estrecho de Malaca, en la defensa de Singapur. Y acuerda una cita con Roosevelt, que también va en otro crucero, en la Augusta, y se encuentran en un sitio secreto cerca de Terranova. Y ahí establecen unos puntos, y esto es importante, en lo que llama la Carta del Atlántico. Primero, ninguna de las potencias firmantes tiene ninguna pretensión territorial sobre otros países. Segundo, todos los países deben ser completamente libres para fijar sus fronteras, y si se alteran las fronteras será con el consentimiento de los habitantes de esos países. Tercero, todos los países tienen derecho a elegir libremente su sistema político. Pues bien, de estos 3 puntos todos se fueron al garete en Yalta. Se vulneraron absolutamente todos, y ya lo voy a explicar
con un poco más de detalle. Bueno, Churchill tuvo poliomielitis en 1921, fue gobernador del estado de Nueva York y fue el único presidente de Estados Unidos que ganó 4 elecciones seguidas, aunque la última fue prácticamente al final de su vida, porque murió en el mes de marzo de 1945, un poco después del Tratado de Yalta. Churchill, el otro personaje que tiene sus luces y sus sombras. Ha salido hace poco un libro, está escrito por un historiador pakistaní que se llama Tariq Ali. Hay que leerlo con una lupa porque es un hombre de ideología marxista y por lo tanto no es muy subjetivo en el sentido, pero dice grandes verdades. Churchill es un hombre que tiene una característica, una fuerte personalidad. Es una persona que, después de haber sido militar, estudió en Sandhurst, en una escuela militar de mucho prestigio en Inglaterra. Después estuvo en el ejército de la India y luego se le despertó su vocación literaria y se hizo corresponsal de guerra. Estuvo en la guerra hispanoamericana del 98, una temporada muy corta. Estuvo con Lord Kitchener en la batalla de Sudán. Estuvo en la guerra de los Boers, que por cierto le sirvió de trampolín porque fue hecho prisionero por los Boers, encerrado en Pretoria, y de ahí en Pretoria, que era la capital entonces, como no es ahora, y de ahí se escapó a Durban, y eso le sirvió para enaltecerse a sí mismo. Era un hombre con una egolatría impresionante, ¿no? Era un buen escritor. En 1953 tuvo el Premio Nobel de Literatura, que fue para él paradójicamente un disgusto, porque lo que él quería era el Premio Nobel de la Paz, como casi todos los dirigentes políticos. Cuando se le dio Obama, ahora está Trump detrás de ella, a ver si se le da el Premio Nobel de la Paz. Y él, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, cogió un enfado tan grande, porque el Premio Nobel de la Paz al que aspiraba se le habían dado al general Marshall, que fue el autor del famoso Plan Marshall, que revitalizó la economía y la industria europea totalmente destruida después de la guerra. Bueno, fue tal el enfado que no fue a recoger el premio y mandó a su mujer, que fue eso como anécdota, ¿no? Digo que tiene sus luces y sus sombras porque, fíjense, cuando se hizo el juicio de Nuremberg contra criminales de guerra, que lo eran, ya empezó con una gran injusticia, porque todos los jueces que intervinieron eran de los países que habían intervenido en guerra. Debían haber sido, por sentido común, suecos, suizos o turcos. Fueron las 3 potencias que no intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. España no, porque había intervenido con la División Azul, etcétera, etcétera. Pero, en fin, si hubiera sido de esta manera que yo digo, con un cuerpo jurídico completamente neutral, habría que haber juzgado a otros criminales de guerra, como el general Lemay, que arrasó Japón con sus B-29. Se dice poco de esto. Murieron decenas y decenas de miles de japoneses campesinos. Había que procesar a Churchill con la hambruna de Bombay. Fue tremenda. Privó de arroz a toda la región de la India, que había sufrido además una gran escasez de alimentos, porque ese año no llovieron los monzones, y para previsionar al ejército autorizó el bombardeo de Dresde, que fue todas las tragedias terribles que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que además pasó en los días de la Conferencia de Yalta. Otro de los personajes, el tercero, es Stalin. Bueno, ya sabemos, secretario general del Partido Comunista. Cuando muere Lenin en 1924, viene el antagonismo con Trotsky, que tuvo el gran mérito, además de dirigir el Ejército Rojo en aquella guerra civil que se armó en Rusia, con un antagonismo entre los dos, tuvo que exiliarse. Ya saben que murió en México Trotsky con un piolé de un español en 1940, y Churchill fue realmente el gran vencedor de esta conferencia de Yalta.
perdón, Churchill, Stalin, estoy hablando de Stalin, me he ido con el tema. Stalin sabía perfectamente lo que quería. De la delegación británica, el ministro de Asuntos Exteriores era Eden. Eden había sido 3 veces ministro de Asuntos Exteriores. Era un hombre que había tenido sus problemas con Chamberlain. Cuando Chamberlain firma ese acuerdo de paz en Múnich con Hitler, no estaba de acuerdo y presenta la dimisión. Cuando se viene al poder como primer ministro Churchill, va con él, interviene en Teherán, interviene en Yalta, interviene en Potsdam. Y Eden tenía una idea muy clara. Dice, de todo lo que estamos viviendo, de todo ese puzzle político a lo que nos estamos enfrentando, el único que sabe lo que quiere es Stalin. Es el único que sabe perfectamente lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Y sus cómplices indirectos, como digo, van a ser Roosevelt y en menor medida. Que fíjense que Churchill, cuando escribió sus memorias, que son las que le dieron el Premio Nobel de Literatura, hubo una edición que se publicó en Argentina en los años 60. Se volvió a reeditar en español también en España, pero esa primera edición tiene todas las cartas, todas las notas que el propio Churchill escribió al general Smith, al general Alexander, en fin, con lo que podemos elaborar bastante bien cómo fue la política de esa época. Y Churchill trata en esas memorias de quitarse la responsabilidad. Apenas lo consiguen algunas cosas, porque naturalmente cuando se escriben las memorias se escriben un poco como autodisculpa, sobre todo cuando hay puntos muy negros, ¿no? Él tuvo bastantes, ¿eh? Antes de la Segunda Guerra Mundial fue primer lord del Almirantazgo y se metió en el asunto de Galípoli, que fue un terrible desastre, y en fin, tuvo sus problemas. Este es el famoso destructor, uno de los destructores famosos de las 4 chimeneas, que sirvieron de momento para escoltar aquellos convoyes que eran vitales para el mantenimiento de Gran Bretaña. Este es el momento en que firma el Tratado de Préstamo y Arriendo Roosevelt, que además fue gratuito. Se devolvieron algunos barcos, pero se suministraron tanto a Rusia como a Inglaterra, como a China y como a Rusia, a la China de Chiang Kai-shek, como a Rusia, y cantidades ingentes de material de guerra, para lo cual hubo que reconvertir muchísima industria que no era militar, pero había que reconvertirla en militar, con lo cual, después de la Segunda Guerra Mundial, surge ya como potencia económica, gracias precisamente a estas reconversiones, Estados Unidos. Esto es en la carta de la famosa del Atlántico, a bordo del crucero Augusta, donde, como le digo, van esos grandes principios, pero que fueron pisoteados y vulnerados en la conferencia de Yalta. Como les digo, cuando entra el 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardean Pearl Harbor, lo bombardean a medias, dejan todos los depósitos de combustible intactos, con el gran cabreo del alto mando japonés, porque el almirante no remata el bombardeo, pero que sirve naturalmente de excusa, claro, para declarar la guerra al Japón, y 2 días después Italia y Alemania declaran la guerra a Estados Unidos. Entonces ya en ese momento ya estalla completamente la guerra. Se celebran 2 conferencias en enero de 1942 en Washington. En una de ellas se programa ya la Operación Torch, que es el desembarco en Casablanca y en el norte de África de los Estados Unidos, para ocupar esos territorios que están en teoría en manos del gobierno de Vichy, pero donde hay muchos disidentes franceses. Una vez culminada la Operación Torch, a final de 1942, en enero de 1943 se celebra, y aquí ven, la conferencia de Casablanca, en la cual aquí se ve la fotografía del general Gigot y el general de Gaulle, que rivalizan por liderar lo que es la
lo que va a ser la Francia libre, ¿eh? Y aquí pues se ponen no de acuerdo porque Giraud va a caer en desgracia y realmente el que va a asumir el liderazgo de la Francia libre va a ser De Gaulle. Se celebrarán varias conferencias más y una de ellas la de Teherán. Aquí hay una cosa muy curiosa en esta foto, si ustedes se dan cuenta, físicamente están más cerca Stalin y Roosevelt que Churchill. Churchill está como, digo yo, como un poco apartado. Y él en sus memorias escribe que se consideraba ya un personaje de segunda fila. Tenía como una especie de celos de aquella complicidad que había existido con Roosevelt, tanto en la Carta del Atlántico como en la Ley de Préstamo y Arriendo. Se considera ya un poco marginado, porque se da cuenta de la atracción que tiene Roosevelt con Stalin. Están los dos. En la conferencia de Teherán, que se celebra en noviembre de 1943, viene pletórico Stalin. Stalin exige que sea en Teherán porque él no quiere volar en avión. Quiere venir por ferrocarril y Irán es fronterizo con los estados comunistas de entonces que rodeaban el Mar Caspio. Y viene en tren. Pero viene pletórico. ¿Por qué? Porque ha vencido en Stalingrado y porque ha vencido en Kursk, que fue la mayor batalla de tanques que se originó en la Segunda Guerra Mundial. Y viene ya con otro aire, ¿eh? Esta conferencia de Teherán y la conferencia de Yalta son las dos únicas conferencias en que van a coincidir los llamados los tres grandes, que son estos tres señores. Aquí se va ya a poner los primeros puntos de lo que sería la ONU. Aquí se llega a un acuerdo de que no va a haber una paz bilateral de ninguno de los contendientes con Alemania. Perdón. Aquí también se va a poner otra cuestión que va a afectar a Churchill, porque se hace a sus espaldas, que es un tratado entre Rusia y Roosevelt para que Rusia entre en guerra con Japón 3 meses después de la rendición de Alemania. Cuando Alemania se rinda, que se rindió el 8 de mayo de 1945, a los 3 meses Rusia puede atacar a Japón. ¿Por qué atacar Japón y por qué le interesa a Estados Unidos que ataque a Japón? Porque todavía no se había experimentado la bomba atómica y cuando están invadiendo todas las islas del Pacífico y se dan cuenta de la tenaz resistencia de los japoneses y lo que va a suponer invadir las islas de Japón, y hay un ejército en Manchuria todavía japonés en territorio, en el continente, muy potente y muy bien armado, y que puede ser un gran obstáculo para un posible desembarco en Japón de tropas americanas, le interesa a Roosevelt que Japón entre en guerra. Como digo, todavía no ha estallado en la operación Manhattan, la famosa experimento que se hizo de la bomba atómica, todavía no tiene Estados Unidos la bomba atómica. Pero Churchill es muy reticente porque todo lo que afecte al Pacífico y a esa zona le puede afectar. Él es profundamente colonialista, es decir, la India la considera parte del Imperio Británico, que no debe jamás el Imperio Británico cederla. Ni Hong Kong, ni Singapur, ni Malasia, ni Birmania, en fin, todas las zonas de influencia que tiene Inglaterra. Hay un secretario de Estado, Teños, que luego también es británico, que también está en Yalta, que le tranquiliza. Dice, no tiene nada que ver. La soberanía del Imperio Británico no quedará afectada en absoluto. Bueno, Polonia. ¿Cuál es el motivo de la conferencia de Yalta? ¿Por qué se hace la conferencia de Yalta? Polonia, y aquí les voy a poner algo que es poco conocido. Este es el reparto que hace antes del pacto Ribbentrop-Molotov, la zona de Polonia que va a ser alemana y la zona de Polonia de la URSS. La línea de separación es la línea Curzon. El general nacionalista que lleva toda la rebelión interna y que es el jefe, digamos, el equivalente de Gaulle, pero en el gobierno del exilio en Londres, es el general Sikorski. El general Sikorski, en 1943, en el verano, sufre un extraño accidente de aviación
cuando va a despegar de Gibraltar, se mata, el avión pica enseguida sobre el mar, muere el general y su hija que iba con él. Ahí al lado hay un monumento que está en Gibraltar, que se ve la hélice del avión que fue rescatada del fondo del mar. Pero Stalin se desembaraza, se dice que fue la NKVD de Beria la que estuvo detrás del accidente. Polonia es fundamental para Rusia. Hay un tema que es muy importante. Bueno, aquí están los fusilamientos y las matanzas de Katyn. Este papel. En 1944, Churchill quiere hablar directamente con Stalin, sin Roosevelt. Y se va a Moscú. Y se va a Moscú con Eden. Y ahí tienen una entrevista Stalin, Molotov, Churchill e Eden. Y empiezan a hablar del reparto de influencias de Europa. Ni más ni menos. Es decir, el gravísimo pecado de dejar la mitad de Europa en manos del comunismo. Y se gesta en esta hoja de papel. Está escrita por Churchill. En la parte de arriba habla de Rumanía. ¿Y qué porcentaje de influencia va a tener Rusia? Y escribe el 90%, ahí se ve arriba. Le vamos a dejar a Stalin el 90%. Y Stalin muy contento. Después, Yugoslavia el 50 y 50. Hungría 50 y 50. Bulgaria el 70. Es decir, se hace un reparto de influencias en una hoja manuscrita a mano y le dice Stalin, rompa ese papel porque es un papel comprometido. Y no lo rompe Churchill. Y mira por dónde ha salido a la luz ese acuerdo. ¿En qué consistía aquello? No se habla de Polonia, porque tenía muy claro Churchill que había dos países en los que no iba a dejar que cayeran bajo la influencia comunista. Uno era Grecia, que hubo una guerra civil que ayudó a Inglaterra, y otro precisamente era Polonia. ¿Pero qué sucede? Que a primeros de enero, o a últimos de enero del 45, o a últimos del 44, habían quedado en que las zonas que se iban ocupando se nombrarían gobiernos provisionales, en los cuales estarían representados todas las fuerzas políticas del país ocupado. Bien, esto se estaba llevando, los rusos empiezan a invadir Polonia. Polonia tiene una resistencia muy fuerte con una asociación que se llamaba la Armia Krajowa, que era el ejército clandestino, era muy fuerte, ayudó en el año 43 al levantamiento del gueto de Varsovia, acuérdense del gueto judío que se levantó en Varsovia, ayudó en el 44 a la sublevación de Varsovia contra el ejército alemán, estando los rusos muy cerca y dejando que hubiera una enorme represión alemana, precisamente para desembarazarse de todo el elemento nacionalista polaco. Y este era el asunto. Y entonces Churchill se entera de que ese gobierno, que se llamaba el Gobierno Provisional de Lublin, que está mandado, pues, Osobka Mariuszki, que es el presidente, es un polaco, el segundo, que es comunista, el segundo, que es otro comunista, que es Władysław Gomulka, y todos los demás miembros del gobierno son todos comunistas. Bueno, pero es que no es eso lo grave. Lo grave es que empiezan rápidamente a promulgar leyes comunistas. Por ejemplo, nacionalización de la banca. Todavía no han ocupado Polonia entera, ¿eh? Estamos hablando de febrero del 45. Y ya están nacionalizando la banca, nacionalizando grandes empresas, promoviendo ya planes de colectivización agraria, exactamente como hizo Stalin en Ucrania años atrás y que dio lugar a aquellas terribles hambrunas, y esto ya no le gusta a Churchill. Ya no estaba en el papel este, no habíamos hablado de Polonia. Rápidamente habla con Roosevelt y dice hay que convocar una reunión para aclarar esto. Y de ahí nace precisamente la convocatoria de Yalta. Bien, fíjense dónde está Malta y dónde está la península de Crimea. Cuando se hace la convocatoria,
hay un problema, y es que Roosevelt está muy enfermo y no puede volar. Y entonces tiene que venir en un barco de guerra. Sale un barco de guerra de Estados Unidos, el crucero Kensey, y llega a Malta después de varios días, bastantes días de navegación. Llega a Malta el 2 de febrero. A Malta, que es donde es el punto de reunión donde van a coincidir Roosevelt y Churchill, llega antes, el día 29 de enero, llega Churchill con toda su comitiva para esperar a Roosevelt. Se entera con horror que de los aviones que salieron de Inglaterra, con todos los secretarios y todo el personal secundario diplomático para asistir a la conferencia de Yalta, uno de los aviones se estrella y se matan todos. Entonces Eden dice, empezamos con mal pie. Desde luego empezaron con mal pie la conferencia. Bueno, llegan el 29 de enero, esperan a Roosevelt, que llega el 2 de febrero en el barco, tienen una primera reunión y luego ya se desplazan en avión a Crimea, al aeropuerto de Saki, que está aquí, para luego ir en coche a Yalta. ¿Por qué van a Crimea? ¿Por qué Stalin obliga a Roosevelt, que está muy enfermo, morirá de hecho 2 meses después, a venir desde Estados Unidos? No puede él desplazarse. En Teherán estaba muy cerca. Tiene un miedo cerval, como todo psicópata que tiene el mando, tiene un miedo terrible a los atentados o a dejar el poder y dejar un vacío físico de poder. Y sugiere Yalta. Yalta ha quedado completamente arrasada, Yalta, la península de Crimea. En 1941 von Manstein invade la península, hay una fuerte resistencia en Sebastopol, pero poco a poco quedan manos alemanas. Y cuando se hace la conferencia de Yalta, hacía muy pocos meses que había sido liberada la península de Crimea, pero está totalmente desolada. Fíjense que para ir desde el aeropuerto de Saki a Yalta, que son 160 kilómetros, tardan 8 horas. Y hay una cosa curiosa, y es que como no están seguros de que haya un buen alojamiento para ellos, los ingleses mandan un transatlántico, el Franconia, al puerto de Sebastopol, para que sirva de un posible alojamiento de las delegaciones, ¿no? Y además incluso se llevan bocadillos, porque dicen, no vamos a comer aquí. Y se encuentran con que Molotov les ha preparado en unas carpas a mitad de camino unas espléndidas comidas. Stalin quiere que estén muy bien tratados. Se escoge Crimea, sobre todo porque Crimea es un poco el Mediterráneo ruso, ¿no? Ahí es donde, desde el tiempo de los zares, se construyen los grandes palacios. Yo conozco muy bien la zona porque he hecho un trabajo de historia sobre la batalla de la guerra de Crimea de 1853 al 56. Quería ver dónde estaba el jefe del ejército inglés, Rigland, y Cardigan, el famoso jefe de brigada, de la brigada ligera. Y la zona de palacios es impresionante. Lo que sucede es que los alemanes se habían arrasado completamente, no tenían mobiliario, y Stalin hace traer muebles de Moscú para amueblar la residencia de los 3 grandes, que no van a estar juntos. Cuiden muy bien de que estén separados. La delegación de Estados Unidos está formada por el secretario de Estado, Stettinius. Este hombre había estado en una reunión en Doberman Oaks, que se hizo en Washington, no era secretario de Estado. Luego es secretario de Estado e interviene en Yalta. Cuando muere Roosevelt, Truman, que le sucede a Roosevelt, no lo quiere porque dice que ha sido demasiado blando en Yalta, pero sí le nombra embajador permanente en las Naciones Unidas, que se crea en la Conferencia de San Francisco en 1945. Otro de ellos, es muy, muy importante, es Hopkins, Harry Hopkins. Este hombre ha sido uno de los grandes culpables de esa, digamos, de esa transformación de Roosevelt. Hopkins era un hombre que, empleando un lenguaje de ahora, diría que creía en la superioridad moral de la izquierda.
lo americano, entendamos a la izquierda a lo americano. Y Hawkins había hecho amistad con Eleanor Roosevelt, la mujer de Roosevelt, porque era un hombre muy altruista, dirigió asociaciones altruistas y tal, y conoce a Roosevelt cuando Roosevelt es gobernador del estado de Nueva York. Cuando Roosevelt es presidente de Estados Unidos, es en 1933, sustituye a Hoover, hace el plan del New Deal para paliar el desastre enorme de la Gran Depresión y del crack bursátil del 29, y empieza a trabajar y a colaborar con Roosevelt. Roosevelt le admira, es muy amigo de Roosevelt y hay una corriente, y Hawkins es un gran admirador de Stalin. Y convence a Roosevelt de que hay que contar con Stalin, que no se puede hacer una paz ya teniendo reticencias o sospechas de otro. La paz tiene que estar fundada por los tres grandes, por Stalin, por Churchill y por Roosevelt. Y cuando se hagan las Naciones Unidas hay que hacer un sistema donde tengan derecho de veto en el Consejo de Seguridad que se va a hacer. Ese es otro de los males que arrastramos ahora. Porque ustedes imaginen, cuando se crean las Naciones Unidas, cuando se crean, se crea el Consejo de Seguridad, se crea con las 5 potencias que en aquel momento eran las ganadoras. Era Rusia, era Estados Unidos, Francia, que es admitida a regañadientes a pesar de que no quería Stalin, también la China de Chiang Kai-shek. Pero ustedes imagínense ahora que el Consejo de Seguridad se reúne para condenar a Rusia por la invasión de Ucrania. Rusia pone el veto. ¿Y a mí qué? Es decir, ya sale viciado. Y sale viciado precisamente de ese acuerdo de Yalta que luego es ratificado en Potsdam. Bueno, pues Hawkins es un hombre que es, digamos, el enviado de Roosevelt para todo. Es el hombre que lo lleva por delante, hace las entrevistas, se entrevista con Stalin, no puede ver a Franco. Yo he leído las memorias de Hawkins que se editaron, ya están súper desclasificadas, es difícil encontrarlas. Era tremendo, ¿no? Su obsesión era que después de la guerra había que acabar con el régimen de Franco. En eso pensaba como Stalin, que está dolorido por el tema de la División Azul y el tema de su derrota en España en la Guerra Civil. Harriman es otro de los diplomáticos. Este es embajador de Estados Unidos en Rusia, es el que da información a Roosevelt. Es un hombre que después, cuando viene Truman, lo pone en su equipo, y además cuando Truman termina su mandato lo propone para presidente de los Estados Unidos, pero no sale elegido. Y luego se va a meter en el tema de Vietnam porque va a ser el jefe de los diplomáticos americanos, y aparecen unos papeles de Johnson en los cuales parece ser que, lo digo como, aunque no tenga que ver con Yalta, que estuvo implicado en el asesinato de Diem, el presidente de Vietnam, que fue, ¿se acuerdan?, con aquel golpe de Estado, cuando se empezaron a quemar los bonzos en aquella época de Vietnam, ¿no? Bueno, él tuvo un papel importante en Yalta porque fue un poco la correa de transmisión. El general Marshall, que es jefe de Estado Mayor, es un hombre que está siempre presente, es un hombre que además en su juventud estuvo en Filipinas. Cuando Filipinas se rinde o se vende, porque se vendió a los americanos, hubo una rebelión tagala terrible. Él estuvo implicado en esa lucha con los tagalos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, era uno de los principales asesores de Roosevelt, y finalmente fue secretario de Defensa y secretario de Estado. Y en el año 1953, como les digo, se le dio el Premio Nobel de la Paz por el Plan Marshall. Fue el promotor, pero fue en Yalta uno de los asesores de Roosevelt. El general Lehigh, amigo íntimo de Roosevelt. Un hombre, además, de mucha valía, porque el almirante Lehigh no solamente fue jefe de Estado Mayor de la flota y estuvo presente y influyó en casi todas las grandes operaciones con Halsey y con todos los almirantes americanos, sino que además fue diplomático. Fue gobernador de Puerto Rico
y tuvo un papel dificilísimo, muy controvertido, que durante los años que hubo relaciones, muy poco tiempo, con la Francia de Pétain, de Vichy, él fue embajador de Estados Unidos en Vichy, en esos años, antes de estar en Yalta. Cuando se rompe, cuando viene la operación Torch, entonces ya las cosas se aclaran con el tema de Pétain, pasa a integrarse al equipo de Roosevelt e interviene en Yalta como asesor naval de Roosevelt. La delegación de la URSS, Molotov, que es el ministro de Asuntos Exteriores, uña y carne de Stalin, hombre que a veces sus maneras bruscas de conversación rayan, como decía Iden, el filo de la cortesía diplomática. Era un hombre bastante duro. Gromyko, entonces embajador de Rusia en Estados Unidos, hombre importante, llegará a ser secretario de Estado, y al final va a ser el que va, ya pasada la guerra, el que va a negociar la retirada de los misiles de Cuba, una negociación con Stalin, siempre que Estados Unidos, que eso se dijo después, se retirara sus misiles de Turquía. Pero también asesor importante en Yalta. Wyszynski era, digamos, el fiscal general de la Unión Soviética, un hombre desalmado, férreo. Era un hombre que hizo todas las causas en las grandes purgas que hizo Stalin en los años 30, que desmanteló el ejército soviético porque en su paranoia creyó que muchos generales iban a atentar contra él y desmanteló completamente. Bueno, él intervino en esto, intervino además como comisario del pueblo en las tres repúblicas bálticas de una manera muy dura desde el punto de vista jurídico. Él era un hombre que tenía el sistema inquisitivo, es decir, un acusado es culpable hasta que no se demuestre que es inocente. Y esta era su línea de trabajo jurídica, que es una aberración en derecho, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues este hombre además fue el causante, digamos, cuando Rumanía cambia de bando y echan a Antonescu, que es el que está aliado con Hitler, y viene el rey Miguel I, Wyszynski va a ver al rey Miguel I y le dice: vas a poner el gobierno que yo te diga, y vas a poner todo comunista. Y hace que abdique, es decir, según las memorias del propio Miguel I de Rumanía, tremendo, siguiendo lo que ponía el papelito de que la Unión Soviética tendría el 90%. Del 90% nada, tuvo el 100%. Mariscal Gusov, asesor militar, teniente general, fue el que pegó el empujón en la parte del Vístula y sobre todo ocupó el lagón del Vístula, donde está Königsberg y que luego estaría Kaliningrado, del que luego hablaré. La delegación del Reino Unido pues era Paul Eden, ministro de Asuntos Exteriores, el típico inglés, como les digo, dimitió con Chamberlain porque no estaba de acuerdo con el tema. Fue una persona que además cuando recibe el encargo de organizar los protocolos de Malta, se queda completamente alucinado, no hay tiempo, el protocolo es una cosa muy complicada, hay que poner de acuerdo, hay que hacer un sistema de trabajo, hay que hacer unas reuniones de segundo nivel que a veces son casi tan importantes como las de primero, porque es donde hay que matizar y concretar las grandes líneas directrices de los más importantes. Y bueno, va en Malta, tiene su papel. Después, Churchill, cuando es en Potsdam, justo en la conferencia de Potsdam, es sustituido por Attlee, el socialista, porque pierde las elecciones. Vuelve otra vez al poder de Churchill en 1951 a 1955 y es sustituido por Eden, que es ya primer ministro, pero comete el gran error de la campaña de Suez en el 57 y tiene que presentar la dimisión. Bueno, esto es aparte. El embajador del Reino Unido era Archibald Carr. Este hombre, muy importante, además había estado de embajador en China, con Chiang Kai-shek, había mantenido la bandera británica, como él decía, pese a los bombardeos japoneses, y fue muy importante también en el tema de Yalta. Luego, cuando pasan los años, intervino también, ya siendo bastante mayor, en los prolegómenos de lo que sería la futura Unión Europea. El general Esmey,
Este general es fundamental porque era, digamos, amigo íntimo de Churchill, había nacido en la India, era su asesor. Si leen las memorias de Churchill verán que hay una cantidad de referencias al general Eichmann. Cuando tiene algún problema es el hombre que le va a sacar del atolladero, sobre todo desde el punto de vista militar. Cuando están en Yalta es su principal asesor, y después, cuando ya se termina la guerra y viene la independencia de la India, que viene Lord Mountbatten a poner un poco de orden entre esa enorme guerra civil que se arma entre hindúes y musulmanes, con Jinnah, que es el presidente de la parte musulmana, y los hindúes, que habían asesinado ya a Gandhi, interviene en un papel dificilísimo y finalmente será el primer secretario general de la OTAN, Ismail. El general Alexander, otro bastante importante, es una persona que además pega el último tirón al ejército alemán en Italia y preside la rendición de ellos. El general Brooke, que es el jefe del ejército británico, también quiere Churchill que esté con él en Malta, y el almirante Cunningham, un militar, además dirige el ataque del torpedero contra Tarento, una derrota de los cruceros también italianos en Matapán, en fin, tiene un historial como jefe de la Armada del Mediterráneo, porque era el jefe de operaciones brillantísimo. Y quiere Churchill que también esté en Malta asesorándole. Lord Moran, este era el médico personal de Churchill, también está presente, porque todos los grandes gerifaltes sometidos a esa tensión, y se ve ahora también en la política actual, pues recurren más o menos a, digamos, estimulantes, ¿no?, más o menos lícitos o ilícitos, como se quiera llamar, y tanto en el aspecto de Hitler, que tenía su doctor, pero comete una grave falta odontológica en la medicina, porque cuando muere Churchill muere en 1965. Cuando muere Churchill, escribe unas memorias y cuenta intimidades médicas de Churchill, con lo cual le va a costar, era presidente del Colegio de Médicos de Londres, le va a costar una querella de la familia de Churchill, precisamente por haber vulnerado esa intimidad. Sobre todo habla de las depresiones, y sobre todo la gran depresión que tuvo Churchill cuando en medio de la conferencia de Potsdam es sustituido, porque pierde las elecciones en la mitad de la conferencia, por Attlee, el socialista. Las residencias de Yalta. Bueno, les preparan los palacios. Este es el Palacio de Livadia, donde va a estar alojado Roosevelt. Aquí se va a celebrar la conferencia. Si visitan Yalta y ven el palacio, se conserva todavía las salas muy austeras donde se celebran las reuniones. Este palacio además era muy frecuentado por los zares de Rusia, tanto por Alejandro II como por Nicolás II, no Alejandro III, no le gustaba, pero sí Alejandro II, que muere en 1881 por una bomba, y el zar Nicolás II. Y hay una sala que me llama mucho la atención, pues yo conozco esta zona, donde se ven unos encerados con unas operaciones de matemáticas cubiertas con que al parecer eran las hijas del zar Nicolás II cuando hacían sus cuentas en sus vacaciones de verano, ¿no? Bueno, esto como anécdota. Estas son salas donde se celebraban las reuniones, los grandes banquetes. El Palacio de Vostok es donde estaba alojado Churchill, que además lo dice en sus memorias con cierto enfado. Procuró muy bien Stalin separarme físicamente del Livadia y del Palacio de Yusupov, donde estaba Stalin, porque así podía hablar directamente con él. Como Roosevelt iba en silla de ruedas, apenas se podía mover por la polio que tuvo, como les digo, en 1921, pues aprovechó Stalin para bien lavarle el cerebro y que fuera cediendo lo que no se debió haber nunca cedido, que ahora le diré. El Palacio de Yusupov estaba el príncipe Yusupov, que además habla de él Tolstoy, dice que era una persona amable, fue construido en 1810, estuvo en Borodino, construyó ese palacio, que además tenía una manía por los leones, y estaba lleno de leones. Y como anécdota, Churchill le pidió a Stalin que le regalara uno de los leones. Dijo, no, son propiedad del pueblo. Eso no. Luego el Palacio de Yusupov, que es donde estaba Stalin,
Yusupov, uno de los descendientes, Félix Yusupov, si van a San Petersburgo, hay un museo que está en el Palacio de Yusupov en San Petersburgo, porque era una gran familia, y fue Félix Yusupov el que asesinó a Rasputin en 1916. Y está el museo, se ve ahí las figuras y tal, ¿no? Bueno, cuando acaba la conferencia de Yalta, viene la gran catástrofe. ¿Qué pasó en la conferencia de Yalta? Primero, se parte Polonia. Se accede a todo lo que pide Stalin. No se celebran elecciones libres en Polonia. No se deja participar al gobierno en el exilio polaco, que era el que apoyaba a Churchill, contribuyó con 120.000 soldados en la guerra, el puente de Arnhem, en Montecassino, es decir, la participación militar del ejército polaco en el exilio fue extraordinaria, en la RAF también, y naturalmente lo que quería Churchill era que estuviera presente y no quería absolutamente Stalin. No, porque son nacionalistas y estos van a venir contra mí. Entonces, en absoluto. Bueno, pues que hay que se celebren elecciones y mandamos supervisores. De ninguna manera. El pueblo polaco se consideraría humillado si hay supervisores. Tampoco. Bueno, pues entonces, además vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a quedar con 80.000 kilómetros cuadrados de Polonia, vamos a correr Polonia hacia el Báltico, les vamos a entregar un trozo grande de Alemania, les vamos a dar la Silesia alemana, que es el sitio agrícola más rico de Alemania, que da de comer a muchísima gente, y vamos a desplazar a millones de alemanes que se arreglen como puedan. Fíjense que cuando estoy contando esto, con estas fechas, estamos en 1 de febrero de 1945, se produce una de las mayores catástrofes marítimas de la historia, el hundimiento del Wilhelm Gustloff, un transatlántico alemán lleno de refugiados que había salido escapando precisamente de la invasión rusa y fue torpedeado por un submarino ruso y murieron miles de personas ahogadas, en una tragedia muy superior al Titanic. Se habla poco de ello, pero se ha publicado hace poco un libro con todo tipo de detalles. Y después, otra cosa, que es la que nos afecta ahora más directamente. Bueno, se hace las Naciones Unidas con este derecho del veto. Solamente hay 50 países cuando se fundan las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. España no entra hasta 10 años más tarde, 1955. En 1971 se expulsa a China de Chiang Kai-shek, ya no está Chiang Kai-shek, y viene la República Popular China a ocupar su sitio en el Consejo de Seguridad. En 1973 entran las dos Alemanias. En 1977 entra Vietnam. En 1991 las dos Coreas, la del norte y la del sur. Y empieza este baile de admisiones y tal. Como digo, España solamente entró 10 años después. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Fíjense ustedes el Báltico, fíjense las tres repúblicas, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Kaliningrado. Kaliningrado es uno de los botines de guerra que se permitió en Yalta que quedasen los rusos. Un territorio que era de la Prusia Oriental alemana, con toda la cultura alemana. Si ustedes van a Polonia ahora y visitan Danzig, o Danzig, como se llama entonces, hay unas excursiones hacia el interior donde está lleno de fortalezas de los caballeros teutones, fundadores de lo que llama el espíritu prusiano. Bismarck era prusiano, y Prusia fue la que logró la unidad en tiempo de Guillermo I, el Kaiser, el que hizo la unidad después de la guerra franco-prusiana en el 70, el que hizo la unión de Alemania, ¿no? Bueno, pues esta Kaliningrado es un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados que ahora, con la incorporación a la OTAN de Estonia, Letonia, Lituania y de Polonia, ha quedado completamente rodeado por países de la OTAN. Kaliningrado, cuando formaba parte de la Unión Soviética cae en 1991, cuando Gorbachev presenta la dimisión y viene Yeltsin. Entonces viene la fuerza centrífuga, van desapareciendo y cogiendo libertades
Cuando las 3 repúblicas bálticas se adscriben a la OTAN, cuando Polonia se adscribe a la OTAN, resulta que queda Kaliningrado completamente rodeado de países OTAN. Es más, Suecia también es de la OTAN. Y la salida al Mar del Norte por el Kattegat y el Skagerrak también está cerrada por países de la OTAN. Es decir, hay un aislamiento tremendo. ¿Cuál es la única línea? Miren, aquí tenemos Kaliningrado en rojo y aquí está Bielorrusia. Hay un camino que es de ferrocarril y carretera, son unos 80 kilómetros, que une Kaliningrado con Bielorrusia. Pero es territorio OTAN. Y por el beneplácito de OTAN se permite el tráfico de ferrocarriles rusos y bielorrusos de Kaliningrado a Bielorrusia. Va a ser un punto conflictivo. Una de las obsesiones de Putin es apoderarse de los estados bálticos. Y ellos lo saben. Y fíjense que en las noticias de los periódicos, cuando lo leemos, siempre están diciendo cuidado con los rusos, porque tradicionalmente ellos pertenecieron a Suecia, luego en tiempo de los zares de Pedro Grande quedaron anexos a Rusia y siempre Rusia los ha tenido. Solamente cogieron su independencia momentáneamente cuando acabó la Primera Guerra Mundial, se disolvió, vino la Revolución Bolchevique y entonces lo tuvieron. Cuando acabó la Segunda Guerra lo ocuparon los rusos y ahora pues son territorio OTAN. Menos mal que Kaliningrado, la capital es Königsberg, ahora es Kaliningrado, que respetaron la estatua de Kant, el filósofo alemán. Menos mal, ¿no? Que todavía está ahí. Pero lo cierto es que tuvo una época económica de esplendor, Kaliningrado. Es decir, casi todas las televisiones, casi todos los aparatos domésticos se hacían en Kaliningrado y se pasaban a Rusia. A Rusia no le hacía falta pasaporte para ir desde San Petersburgo por las provincias bálticas a Kaliningrado. Era el mismo sistema político. Ahora no pueden pasar, tienen que tener pasaporte. Ahora, con la tensión que hay con Ucrania, es tremendo. Cuando estalló la guerra de Ucrania, se cortó ese pasillo, se llama el pasillo de Suwałki, y se cortó. Han vuelto otra vez a dejar que pasen trenes con material, sobre todo eran muy reticentes a material de guerra. Pero es que ese pasillo es territorio OTAN. Al final del lagón del Vístula hay una salida, aquí está un puerto que se llama Balsikin, que forma parte de Kaliningrado, y Kaliningrado se ha convertido en una base naval muy importante. Hay una fotografía aérea, se ven muchos barcos de guerra que están allí. Es decir, es una base, pero totalmente aislada. Y claro, esto es un punto que los letones, estones y lituanios dicen, aquí tenemos debajo de nosotros un enclave que además es injusto, es un botín de guerra. Yo recuerdo que yo asistí como asistente en una conferencia sobre la seguridad europea y habló el embajador ruso y yo le pregunté en el debate, ¿cuándo piensan ustedes devolver el botín de guerra de Kaliningrado? Bueno, no, eso hay tratados y no sé qué y tal. Bueno. Esto es una vista del pasillo de Kaliningrado, un ferrocarril. Y ya para terminar, para que quede un poco de tiempo para debate, si ustedes quieren, por fin, después de acabar el Congreso de Yalta, que por cierto, se dan un paseo por Balaclava, Eden y Churchill para ver el campo de batalla del siglo XIX, ese día, o un día después, parece que fue el 13 de febrero, mientras está en esa visita turística Churchill con Eden, se produce la masacre de Dresde. Es decir, en Dresde fue espantoso. Miles y miles de alemanes que venían escapando de la invasión rusa se concentraron en la ciudad de Dresde y se aprovechó para bombardearles con fósforo. Murieron decenas de miles de personas. Por eso digo que Nuremberg es el juicio de unos criminales de guerra que lo fueron, pero no se juzgó a otros criminales de guerra que también lo fueron, pero eran los vencedores. Cuando llegó el Tratado de Potsdam, se entera Churchill, todavía no había sido relevado, ya asistía a las sesiones, ya había muerto Roosevelt,
se entera de que ha habido un éxito extraordinario con la Operación Manhattan y que se ha conseguido una explosión atómica y que ya Estados Unidos tiene la bomba atómica. Y entonces le escribe a Truman, bueno, ahora ya no es necesario que entre en Rusia en guerra con Japón por el famoso ejército de Manchuria, porque ahora tenéis la bomba atómica y ahora os imponéis. Y Truman le dijo, no, los tratados son para, ahí metió la patita, son para seguir con ellos, ¿no? Porque tenían dos objetivos fundamentales los rusos, la isla de Sajalín, que está al norte del Japón, y las islas Kuriles, que unen Kamchatka con Sajalín y que forman una especie de mar interior muy al norte de Vladivostok y donde hay bases de submarinos. Es decir, al norte de Vladivostok, porque Vladivostok, que hasta ahora ha sido la base tradicional, está enfrente de las islas japonesas, prácticamente. Les interesaba mucho este tema, ¿no? Y efectivamente, cuando se rinden los alemanes el 8 de mayo de 1945, 3 meses después empieza la invasión rusa, vencen y ya el 2 de septiembre de 1945 se finda la paz con Japón. Pero ahí nos dejan el embobado, no en esta parte, pero sí en Europa. Y ahora con la tensión que tenemos, con Putin, que está jugando, tirando, apretando, aflojando, vamos a lanzar un misil hipersónico en el Mar del Norte, vamos a mandar unos drones, vamos a poner a esta gente un poco nerviosa, y naturalmente los más nerviosos son las 3 repúblicas bálticas, que son las que están viendo y pidiendo, por favor, mandarnos refuerzos, porque igual que ha invadido Ucrania, yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo todavía, si no pueden con los ucranianos, difícilmente se van a meter en un futuro próximo en guerra con la OTAN. Pero bueno, ahí queda todo el ambiente. Y ya para terminar, pues la última, una frase lapidaria. Está hecha por Bullard, que es embajador de los Estados Unidos. Sobre los documentos firmados en Yalta es el documento más innecesario y desgraciado, preñado de desastres que jamás se haya firmado un presidente de los Estados Unidos. William Bullard es embajador de los Estados Unidos. Y por mucho que lo intente Roosevelt, quitar el hierro al asunto, es también uno de los grandes responsables. Pues nada más, si les parece. Bueno, espero que la conferencia haya cubierto las expectativas y creo que hemos tenido la suerte de tener una persona extraordinaria que nos ha impuesto de lo que ha sido nuestra reciente historia a un nivel mundial, que también nos afecta a los españoles mucho porque si vienen los problemas también nos tocarán, que confiemos en que no. Pero bueno, como tenemos unos minutos podemos abrir diálogo, si alguien quiere participar, preguntar. Don José Luis estará encantado en contestar. Sí sé contestar. Javier. Estimado amigo, como siempre, admirando la conferencia, agradeciéndote todo, ¿no? He disfrutado enormemente con este recordatorio de un momento desgraciado de la historia de Europa, pero estaba recordando cuando la reunión en Terranova entre Churchill y Roosevelt le advirtió, recuerda que Estados Unidos va a ir a defender la democracia, no a sostener el imperio británico, ¿no? Entonces, viendo toda la historia que hemos conocido de la estrategia de lo que ha sido Mahan, Mackinder, de lo inteligentes que habían sido los británicos para sostenerse o mantener el equilibrio de poderes y ser ello la reina de los mares, vemos cómo dejan en manos de dos potencias extraeuropeas las decisiones sobre Europa. Y bueno, pues el resultado es que desde esa preciosa Königsberg
actual Kaliningrado, los rusos tienen unos misiles que pueden llegar en unos 8 minutos, los misiles más viejos. Como dijo Putin, pueden llegar a París, a Londres, a Roma y a Madrid. Unos 8 minutos. Con el gran misil, el Gran Satán, que uno de ellos es suficiente para destruir Francia entera, ¿no? Nada, es el resultado. Confiemos que no, Javier, confiemos que no. Muchas gracias. Bueno, es verdad que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Churchill veía con muchísima reticencia las reuniones sobre el Pacífico entre Stalin y Roosevelt, porque él intuía, él sabía que el punto débil de la India era el Partido del Congreso que había fundado Gandhi, Nehru había sustituido a Gandhi, y sabía que había que mantener aquello, ¿no? Pero aquello se mantenía con alfileres, porque lo que no estaba dispuesto, y es, volviendo a decir, o sea, dándote la razón sobre lo que le había dicho, no estaba dispuesto a mantener el Imperio Británico. Es más, en las memorias de Churchill, Churchill se hace el encontradito siempre que puede con Stenius, que es el secretario de Estado americano. ¿Qué están ustedes haciendo con Japón? No, y el otro le tranquilizaba, no se preocupe usted, que no se va a tocar para nada la soberanía del Imperio Británico. Pasa que el Imperio Británico cayó enseguida y tardó un poco, también el holandés en Batavia, en fin, todo ese círculo que era importantísimo del comercio desde el 18, Hong Kong, Singapur, Batavia, Macao y Cantón y Manila, todo ese tema ya no tenía razón de ser y efectivamente se fue disolviendo. ¿Alguna intervención más? Sí. Aparte de darte la enhorabuena, una pregunta de un aficionado a la historia, no pretendo ser nada del otro mundo. Siempre se habló de que los alemanes a última hora, cuando estaba cayendo Alemania, quisieron llegar a un acuerdo, hablo militares, con el general Patton, que parece que lo que pretendían era parar precisamente el imperio que se veía que iba a avanzar de Rusia hacia este lado. ¿Por qué no intervino en absoluto el general Patton en Yalta? Bueno, se había llegado a un acuerdo en Teherán que no se podía hacer ninguna paz bilateral. Eso lo tenían clarísimo. Es más, hubo una reunión en Suiza de muy bajo nivel, a nivel no digo de generales, pero de coroneles o algún general en Suiza entre alemanes y americanos, que pasó casi desapercibida, pero que los servicios de información de la NKVD, entonces después KGB, lo captaron. Y hubo un gran escándalo. Incluso hubo interpelaciones sobre ello, no sé si fue en el mismo Teherán o en Yalta, porque naturalmente una de las esperanzas que tenían los, digamos, dirigentes del partido nazi es llegar a un acuerdo rápido con los aliados, aunque sea entregándose a los aliados, pero enemistando de alguna manera al bando aliado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y no lo consiguieron. Porque fue una de las exigencias en Teherán de Stalin. No tienen ustedes que prometerme o firmarme que no habrá ningún acuerdo bilateral. Y así se cumple. Sí, Zacarías, cuéntanos. Con esta intervención y con vuestro agradecimiento vamos a terminar. Felicitación, lo he escuchado con mucha atención. Entonces, yo como soy antiguerra totalmente, le voy a preguntar, en todas esas reuniones de esos grandes acuerdos, el último es de Yalta, el que nos habla, ¿no hay ninguna nota de los menús que comieron en cada uno de ellos? Pues sí la hay. Sí la hay. Sí la hay porque además se esmeró muchísimo Stalin. No es ninguna tontería. Fíjense, sobre los menús, les voy a contar una historia. No lo dijo mi compañero, pero yo estuve destinado en la Casa Militar de Franco. Y lo digo con orgullo.
Estando en el Pazo de Meirás, yo estaba de enlace con la Jefatura Superior de Coruña. Yo pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía como inspector jefe. Eso no lo dijo. Corrochano, el famoso Corrochano, era cronista de la Casa Militar. Él tenía, escribía sus notas y tal. Y estando en el Pazo de Meirás, pues viene escandalizado. Desayunamos, el oficial de guardia, estaba yo, y a veces bajaba Corrochano y tal. Teníamos ahí un pequeño gabinete, el tiempo que fuera, ¿no? Que me tocara a mí de guardia. Y venía escandalizado porque se habían encontrado todos los menús en el Palacio Real desde tiempo de Carlos III y se habían quemado. El menú es importantísimo porque no solamente es una cuestión de sabor, es una cuestión de estilo, de época, es como el arte. Es decir, no se puede concebir el arte sin la historia social, del mecenazgo, del estilo. Con los menús, la comida pasa exactamente igual. Sobre todo en la comida de alto standing, en la comida de palacio y tal. Y del menú, que además creo que estaban satisfechísimos. Era muy buen gourmand Churchill. Había cierta precariedad. Por ejemplo, no podían salir a pasear por los jardines porque estaban todos minados todavía. Pero les traían, los mejores cocineros de la Unión Soviética fueron a agradar tanto en lo que se llama los menús como cualquier otro tipo de comodidad que pudieran aportar. No había muebles, no había nada, por eso lo habían los alemanes, pero los trajeron todos de Moscú. Y cuidaron mucho, y además lo dice Churchill en sus memorias, los magníficos menús y banquetes y platos que comían. Existen, yo no sé cuáles eran, pero sé que existen. Pues queremos enterarnos de ellos para ver si podemos copiarle en los menús, no en sus pensamientos y acuerdos que han sido un auténtico desastre. Todos los dirigentes, todos, un auténtico desastre. Nos ha llevado a guerras. Zacarías, tomamos nota de tu petición, se la pasamos a nuestro conferenciante. Una pregunta nada más. ¿Por qué casi siempre los que mandan no son los mejores? Bueno, es una buena pregunta. Alguna vez se contestará. Muchas gracias a todos.